Capítulo 3. El rastreo de los hechos. La recuperación de la intuición como iniciación. Cuento: La muñeca en el bolsillo. Pasalina la sabia. La intuición es el tesoro de la psique de la mujer. Es como un instrumento de adivinación o una bola de cristal, por medio de la cual la mujer puede ver como una misteriosa visión interior. Es como si estuviéramos constantemente a nuestro lado a una sabia anciana que nos dijera qué es lo que ocurre exactamente y si tenemos que girar a la derecha o a la izquierda. Es una variedad de la que sabe de la mujer salvaje. En las tradiciones en las que yo crecí, las cuentistas profesionales siempre estaban explorando los cimientos de alguna colina psíquica. Siempre andaban hundidas hasta las rodillas en el polvo de los cuentos, escarbando para eliminar siglos de tierra, excavando en los estratos de la cultura y de las conquistas, numerando todos los frisos y los frescos de los cuentos que encontraban. A veces un cuento había quedado reducido a polvo. Otras veces faltaban algunos fragmentos o detalles o estos habían sido eliminados. A menudo la forma estaba intacta, pero el colorido había desaparecido. Aún así, en cada excavación se abriga la esperanza de encontrar todo un cuento intacto. El cuento siguiente es uno de estos increíbles tesoros. En mi opinión, el viejo cuento ruso de Vasalisa es un cuento de iniciación femenina en el que se han perdido algunos huesos esenciales. Gira en torno al hecho de que casi todas las cosas no son lo que parecen. Como mujeres que somos, echamos mano de nuestra intuición y de nuestro instinto para olfatear las cosas. Utilizamos todos nuestros sentidos para extraer la verdad de las cosas, para exprimir el alimento de nuestras ideas, para ver lo que es necesario ver, saber lo que es necesario saber, ser las guardianas de nuestros propios fuegos creadores y adquirir un íntimo conocimiento de los ciclos de la vida, muerte, vida de toda la naturaleza. En eso consiste ser una mujer iniciada. Los cuentos cuya principal protagonista es Vasalisa se narran en Rusia, Rumania, los países de la antigua Yugoslavia, Polonia y todos los países bálticos. En algunos casos, el cuento se suele titular Vasilisa la sabia. Yo he encontrado pruebas de que sus raíces arquetípicas se remontan por lo menos a los antiguos cultos de las diosas, caballo anteriores a la cultura griega clásica. El cuento encierra una antiquísima planimetría psíquica acerca de la introducción en el mundo subterráneo de la diosa salvaje. Se refiere a cómo se infunde en las mujeres la capacidad instintiva primaria de la mujer salvaje, es decir, la intuición. La pauta de mi versión literaria del cuento de Vasalisa, que aquí se reproduce, me la dio mi tía Kate. Empieza con uno de los más antiguos trucos de la narración de cuentos. Había una vez y no había una vez. Esta paradójica frase pretende llamar la atención del oyente sobre el hecho de que el cuento tiene lugar en un mundo entre mundos en el que nada es lo que parece a primera vista. Vamos allá. Vasalisa. Había una vez y no había una vez una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la cercana iglesia. Su hijita y su marido permanecían sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Vasalisa y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantito blanco.
Toma esta muñeca, amor mío, dijo la madre en un susurro, sacando de la colcha de lana una muñequita que, como la propia Basalisa, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra y un chaleco bordado con hilos de colores. Presta atención a mis últimas palabras, querida, dijo la madre. Si alguna vez te extraviaras o necesitaras ayuda, pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer. Recibirás ayuda. Guarda siempre la muñeca. No le hables a nadie de ella. Dale de comer cuando esté hambrienta. Esta es mi promesa de madre y mi bendición, querida hija. Dicho lo cual, el aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo, donde recogió su alma, y cuando salió a través de sus labios, la madre murió. La niña y su padre la lloraron durante mucho tiempo, pero, como un campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre perverdeció una vez más en los surcos y éste se casó con una viuda que tenía 2 hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como unas señoras, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Basalisa no percibía. Sin embargo, cuando las 3 mujeres se quedaban solas con Basalisa, la atormentaban, la obligaban a servirlas y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La odiaban porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo y porque era muy guapa. Sus pechos brincaban mientras que los suyos menguaban a causa de su maldad. Basalisa era servicial y jamás se quejaba, mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día la madrastra y las hermanastras ya no pudieron aguantar por más tiempo a Basalisa. Vamos a hacer que el fuego se apague y entonces enviaremos a Basalisa al bosque para que se vaya a ver a la bruja Baba Yaga y le suplique fuego para nuestro hogar. Y cuando llegue al lugar donde está Baba Yaga, la vieja bruja la matará y se la comerá. Todas batieron palmas y soltaron unos chillidos semejantes a los de los seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Basalisa vio que toda la casa estaba a oscuras. Se preocupó y le preguntó a su madrastra: ¿qué ha ocurrido? ¿Con qué guisaremos? ¿Qué haremos para iluminar la oscuridad? «Qué estúpida eres», le contestó la madrastra. «Está claro que no tenemos fuego, y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puede ir al bosque a ver a Baba Yaga y pedirle carbón para volver a encender la chimenea». «Muy bien, pues, así lo haré», dijo inocentemente Basalisa, y se puso en camino. El bosque estaba cada vez más oscuro y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban. Introdujo la mano en el profundo bolsillo de su delantal donde guardaba la muñeca que su madre moribunda le había entregado. Le dio unas palmadas a la muñeca que guardaba en el interior del bolsillo y le dijo: «Es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza». A cada encrucijada del camino, Basalisa introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca. «Dime, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda?». La muñeca le contestaba: «Sí, no, por aquí o por allá». Basalisa le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que pareciera indicarle la muñeca. De repente, un hombre vestido de blanco pasó al galope por su lado, montando un caballo blanco, e inmediatamente se hizo de día. Más adelante, pasó un hombre vestido de rojo montando en un caballo rojo y salió el sol. Basalisa prosiguió su camino y en el momento en que llegaba a la choza de Baba Yaga, pasó un jinete vestido de negro
trotando a lomos de un caballo negro, y entró en la cabaña de Baba Yaga. Enseguida se hizo de noche. La valla hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza empezó a brillar con un fuego interior, iluminando todo el claro del bosque con su siniestra luz. La tal Baba Yaga era una criatura espantosa. Viajaba no en un carruaje o en un coche, sino en una caldera en forma de almirez que volaba sola. Ella impulsaba el vehículo con un remo en forma de mano de almirez y se pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba a su paso con una escoba hecha con el caballo de una persona muerta mucho tiempo atrás. Y la caldera volaba por el cielo mientras el grasiento cabello de Baba Yaga revoloteaba a su espalda. Su larga barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perrilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas orladas de negro eran muy gruesas. Tenían caballetes como los tejados y estaban tan curvadas que no le permitían cerrar las manos en un puño. La casa de Baba Yaga era todavía más extraña. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo. Caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos, y la cerradura de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de afilados dientes. Vasalisa consultó con su muñeca y le preguntó: ¿Es esta la casa que buscamos? Y la muñeca le contestó a su manera: sí, esta es la casa que buscas. Antes de que pudiera dar otro paso, Baba Yaga bajó con su caldera y le preguntó a gritos: ¿qué quieres? La niña se puso a temblar. Abuela, vengo por fuego. En mi casa hace mucho frío. Mi familia morirá. Necesito fuego. Baba Yaga le replicó: ah, sí, ya te conozco y conozco a tu familia. Eres una niña muy negligente. Has dejado que se apagara el fuego. Y eso es una imprudencia. Y además, ¿qué te hace pensar que yo te daré la llama? Vasalisa consultó con la muñeca y se apresuró a contestar: porque yo te lo pido. Baba Yaga ronroneó: tienes mucha suerte porque esta es la respuesta correcta. Y Vasalisa pensó que había tenido mucha suerte porque había dado la respuesta correcta. Baba Yaga la amenazó: no te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos, tendrás el fuego. De lo contrario, aquí Vasalisa vio que los ojos de Baba Yaga se convertían de repente en unas hojas brasas. De lo contrario, hija mía, morirás. Baba Yaga entró ruidosamente en su choza. Se tendió en la cama y ordenó a Vasalisa que le trajera lo que se estaba cociendo en el horno. En el horno había comida suficiente para 10 personas y la Yaga se la comió toda, dejando tan solo un pequeño cuscurro y un dedal de sopa para Vasalisa. Lávame la ropa, barra el patio, limpia la casa, prepárame la comida, separa el maíz aflublado del maíz bueno y cuida de que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo. Si no está listo, tú serás mi festín. Dicho lo cual, Baba Yaga se alejó volando en su caldera, usando la nariz a modo de cataviento y el cabello a modo de vela, y cayó de nuevo la noche. Vasalisa recorrió a su muñeca en cuanto la Yaga se hubo ido. ¿Qué voy a hacer? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo? La muñeca le aseguró que sí y le dijo que comiera un poco y se fuera a dormir.
Vasalisa le dio también un poco de comida a la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la muñeca había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida. La Yagá regresó por la noche y vio que todo estaba hecho. Satisfecha en cierto modo, aunque no del todo porque no podía encontrar ningún fallo, Baba Yagá dijo en tono despectivo: «Eres una niña muy afortunada». Después llamó a sus fieles sirvientes para que molieran el maíz. Inmediatamente aparecieron 3 pares de manos en el aire y empezaron a raspar y triturar el maíz. La paja voló por la casa como una nieve dorada. Al final se terminó la tarea y Baba Yagá se sentó a comer. Se pasó varias horas comiendo y por la mañana le volvió a ordenar a Vasalisa que limpiara la casa, barriera el patio y lavara la ropa. Después le mostró un gran montón de tierra que había en el patio. En este montón de tierra hay muchas semillas de adormidera, millones de semillas de adormidera. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas de adormidera y un montón de tierra separados. ¿Me has entendido? ¿Cómo voy a poder hacerlo? Vasalisa estuvo casi a punto de desmayarse. Introdujo la mano en el bolsillo y la muñeca le contestó en un susurro: «No te preocupes, yo me encargaré de eso». Aquella noche Baba Yagá empezó a roncar y se quedó dormida, y entonces Vasalisa intentó separar las semillas de adormidera de la tierra. Al cabo de un rato la muñeca le dijo: «Vete a dormir, todo irá bien». Una vez más, la muñeca desempeñó todas las tareas y cuando la vieja regresó a casa, todo estaba hecho. Baba Yagá habló en tono sarcástico con su voz nasal: «Vaya, qué suerte has tenido de poder hacer todas estas cosas». Llamó a sus fieles sirvientes y les ordenó que extrajeran aceite de las semillas de adormidera e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos y lo hicieron. Mientras la Yagá se manchaba los labios con la grasa del estofado, Vasalisa permaneció de pie en silencio. «¿Qué miras?», le espetó Baba Yagá. «¿Te puedo hacer unas preguntas, abuela?», dijo Vasalisa. «Pregunta», replicó la Yagá. «Pero recuerda que un exceso de conocimientos puede hacer envejecer prematuramente a una persona». Vasalisa le preguntó quién era el hombre blanco del caballo blanco. «Ah», contestó la Yagá con afecto, «el primero es mi día». «¿Y el hombre rojo del caballo negro, del caballo rojo?». «Ah, ese es mi sol naciente». «¿Y el hombre negro del caballo negro?». «Ah, sí, el tercero es mi noche». «Comprendo», dijo Vasalisa. «Vamos, niña, ¿no quieres hacerme más preguntas?», dijo la Yagá en tono salamelero. Vasalisa estaba a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían y desaparecían, pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo y entonces dijo en su lugar: «No, abuela, tal como tú misma has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona». «Ah», dijo la Yagá, ladeando la cabeza como un pájaro, «tienes una sabiduría impropia de tus años, hija mía». «¿Y cómo es posible que seas así?». «Gracias a la bendición de mi madre», contestó Vasalisa sonriendo. «¿La bendición?», chilló Baba Yagá. «¿La bendición, has dicho?». «En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas, hija mía», dijo empujando a Vasalisa hacia la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche. «Mira, hija mía, toma». Baba Yagá tornó una de las calaveras de ardientes ojos que formaban la valla de su choza y la colocó en lo alto de un palo. «Toma,
llévate a casa esta calavera con el palo. Eso es el fuego. No digas ni una sola palabra más. Vete de aquí. Vasalisa iba a darle las gracias a la Yagá, pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo, y entonces Vasalisa comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. Corrió a casa a través del oscuro bosque, siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iba indicando la muñeca. Vasalisa salió del bosque, llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. De repente se asustó de su peso y de su siniestra luz y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí. Pero la calavera le habló y le dijo que se tranquilizara y siguiera adelante hasta llegar a la casa de su madrastra y sus hermanastras, y ella así lo hizo. Mientras Vasalisa se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanastras miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Vasalisa las había inducido a pensar que ésta había muerto y que las alimañas se habían llevado sus huesos y en buena hora. Vasalisa ya estaba muy cerca de su casa. Cuando la madrastra y las hermanastras vieron que era ella, corrieron a su encuentro, diciéndole que llevaban sin fuego desde que ella se había ido y que, a pesar de que habían intentado repetidamente encender otro, este siempre se les apagaba. Vasalisa entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera, que estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra desde lo alto del palo, las abrazó, y a la mañana siguiente el malvado trío se había convertido en unas pavesas. He aquí un brusco final para eliminar del cuento a unos personajes y poder regresar de nuevo a la realidad. Hay muchos finales de este tipo en los cuentos de hadas. Son una manera de llamar la atención de los oyentes para devolverlos a la realidad. El cuento de Vasalisa gira en torno al tema de la facultad femenina de la intuición transmitida de madre a hija y de una generación a la siguiente. El gran poder de la intuición está formado por una vista interior, un oído interior, una percepción interior y una sabiduría interior tan veloces como un rayo. A lo largo de las generaciones, estas capacidades intuitivas se convirtieron en unas corrientes enterradas en el interior de las mujeres a causa del desuso y de una infundada mala fama. No obstante, Jung señaló una vez que en la psique jamás se pierde nada, y yo creo que podemos tener la certeza de que las cosas que se han perdido en la psique siguen estando allí. Por consiguiente, este pozo de intuición femenina instintiva no se ha perdido, y cualquier cosa que esté escondida se puede recuperar. Para comprender el sentido de este cuento, tenemos que saber que todos sus componentes representan características de la psique de una sola mujer. Por consiguiente, todos los aspectos del relato corresponden a una psique individual y describen el proceso de iniciación al que se está sometiendo. La iniciación se lleva a cabo cumpliendo unas tareas determinadas. En este cuento, la psique tiene que llevar a cabo nuevas tareas. Dichas tareas se centran en el aprendizaje de algo relacionado con la manera de actuar de de la vieja madre salvaje. Por medio del cumplimiento de estas tareas, la intuición de una mujer, este sabio ser que acompaña a las mujeres donde quiera que vayan, examinando todas las cosas de su vida y comentando la verdad de todas ellas con infalible precisión, se vuelve a encajar en la psique de la mujer. El objetivo es una afectuosa y confiada relación con este ser al que hemos dado en llamar la que sabe, la esencia del arquetipo de la mujer salvaje.
En el rito de la vieja diosa salvaje, Baba Yaga, estas son las tareas de la iniciación. Primera tarea: dejar morir a la madre demasiado buena. Al principio del cuento, la madre se está muriendo y cede a su hija un importante legado. Las tareas psíquicas de esta fase de la vida de la mujer son las siguientes: aceptar que la solicita madre psíquica, perennemente vigilante y protectora, no es adecuada como guía central de la propia vida instintiva futura. Muere la madre demasiado buena. Emprender las tareas de actuar con autonomía y desarrollar la propia conciencia del peligro, la intriga y la política. Ponerse en guardia por sí misma y para sí misma. Dejar morir lo que tiene que morir. Cuando muere la madre demasiado buena, nace la nueva mujer. En el cuento, el proceso de iniciación empieza cuando la buena y querida madre se muere. Ya no está allí para acariciar el cabello de Vasalisa. En toda nuestra vida como hijas, llega un momento en que la buena madre de la psique, la que nos había sido útil anteriormente, se convierte en una madre demasiado buena que, en su exagerado afán de protegernos, empieza a impedirnos responder a los nuevos retos, obstaculizando con ello un desarrollo más profundo. En el proceso natural de nuestra maduración, la madre demasiado buena tiene que adelgazar y menguar progresivamente hasta que nos veamos obligadas a cuidar de nosotras mismas de una manera distinta. Y, aunque siempre conservemos la esencia de su calor, esta transición psíquica natural nos deja solas en un mundo que no es maternal con nosotras. Pero un momento. Esta madre demasiado buena no es en absoluto lo que parece a primera vista. Debajo de la manta guarda una muñequita para su hija. Y en esta figura hay algo que de la madre salvaje. Pero la madre demasiado buena no puede vivir todo este proceso hasta el final, pues es la madre de los dientes de leche, la dulce madre que todos los niños necesitan para poder agarrarse al mundo psíquico del amor. Por consiguiente, aunque esta madre demasiado buena no pueda vivir ni seguir ejerciendo su influencia más allá de un punto determinado de la vida de una muchacha, muriendo le hace un bien a su hija. Bendice a Vasalisa con la muñeca y lo que hace es, tal como ya hemos visto, extremadamente beneficioso. La detención del proceso de iniciación de una mujer puede producirse por distintas razones. Por ejemplo, cuando ha habido demasiadas penalidades psicológicas en los comienzos de la propia vida, sobre todo si no ha habido una madre suficientemente buena en los primeros años. La iniciación también se puede estancar o quedar incompleta por no haber habido la suficiente tensión en la psique, pues la madre demasiado buena posee tanto vigor y resistencia como una mala hierba y sigue viviendo, echando hojas y protegiendo en exceso a su hija, por más que el guión diga mutis. En esta situación, las mujeres suelen ser demasiado tímidas como para adentrarse en el bosque y se resisten todo lo que pueden. Tanto para ellas como para otras mujeres adultas a quienes los rigores de la vida han apartado y separado de sus vidas profundamente intuitivas y cuya queja suele ser «estoy harta de cuidar de mí misma», existe un excelente y sabio remedio: la reafirmación. La recuperación de la pista o la reiniciación permitirá restablecer la intuición profunda, cualquiera que sea la edad de la mujer. Esta intuición profunda es la que sabe lo que nos conviene y lo que necesitamos, y lo sabe con rapidez de un relámpago, siempre y cuando nosotras queramos anotar lo que ella nos dicte. La iniciación de Vasalisa empieza cuando ésta aprende a dejar morir lo que tiene que morir. Eso significa dejar morir los valores y las actitudes de la psique que ya no le son útiles.
Hay que examinar con especial detenimiento aquellos férreos principios que hacen la vida demasiado cómoda, que protegen en exceso, que hacen que las mujeres caminen como si se escabulleran de algo en lugar de pisar con paso firme. El periodo durante el cual disminuye la madre positiva de la infancia y desaparecen también sus actitudes es siempre un periodo de intenso aprendizaje. Aunque existe un periodo de nuestras vidas durante la cual nos mantendremos cerca de la protectora madre psíquica, tal como debe ser, por ejemplo en nuestra infancia o durante la recuperación de una enfermedad, o de un trauma psicológico o espiritual, o cuando nuestras vidas corren peligro y el hecho de estarnos quietas es nuestra salvación. Y aunque conservemos grandes reservas de su ayuda para la vida futura, llega también el momento en que hay que cambiar de madre, por así decirlo. Si permanecemos demasiado tiempo con la madre protectora en nuestra psique, no podremos enfrentarlos con los retos que se nos plantean y bloquearemos nuestro desarrollo interior. Con ello no quiero decir en modo alguno que una mujer se tenga que lanzar a situaciones ofensivas o dolorosas, sino que tiene que fijarse en la vida un objetivo por el que esté dispuesta a correr riesgos. A través de este proceso se afilarán sus facultades intuitivas. Entre los lobos, cuando una madre loba amamanta a sus lobeznos, tanto ella como sus crías pasan mucho tiempo holgazaneando. Todos se echan los unos encima de los otros en un gran revoltijo. El mundo exterior y el mundo de los desafíos quedan muy lejos. Sin embargo, cuando la madre loba enseña finalmente a sus lobeznos a cazar y a rodear, suele mostrarle los dientes, los mordisquea, les exige que espabilen y los empuja si no hacen lo que ella les pide. Por consiguiente, es justo que, para que podamos proseguir nuestro desarrollo, cambiemos la sólita madre interior que no era beneficiosa en nuestra infancia por otra clase de madre, una madre que habita en los más hondos desiertos psíquicos y es no solo una escolta, sino también una maestra, una madre afectuosa, pero también severa y exigente. La mayoría de nosotras no deja que muera la madre demasiado buena cuando llega el momento. Aunque esta madre demasiado buena no permita que afloren a la superficie nuestras más desbordantes energías, nos resulta tan cómodo y agradable estar con ella que ¿para qué dejarla? A menudo oímos unas voces mentales que nos animan a conservarla y a mantenernos a salvo. Estas voces dicen cosas tales como, vamos, no digas eso, o no puedes hacerlo, o está claro que no eres hija, amiga, compañera mía si lo haces, o allí fuera hay muchos peligros, o quién sabe qué va a ser de ti si te empeñas en abandonar este cálido nido, o lo único que conseguirás será humillarte, o algo todavía más insidioso. Haz como que corres riesgos, pero en secreto, quédate aquí conmigo. Estas son las voces de la asustada y un tanto irritada madre demasiado buena que anida en la psique. No lo puede remediar, es como es. Sin embargo, si permanecemos unidas demasiado tiempo a la madre demasiado buena, nuestra vida y nuestra capacidad de expresarnos se hundirán en las sombras y en lugar de fortalecernos, nos debilitaremos. Y, algo todavía peor, ¿qué ocurre cuando alguien reprime un desbordante energía y no le permite vivir? Como una cazuela de gachas de avena en malas manos, aumenta, aumenta y aumenta de tamaño hasta que estalla y todo su delicioso contenido se derrama al suelo. Por consiguiente, hay que comprender que para que la psique intuitiva se fortalezca, es necesario que la bondadosa y solicita protectora se retire. O quizás podríamos decir más propiamente que al final
nos sentimos obligadas a abandonar aquel cómodo y agradable teté, no porque nosotras lo hayamos planeado así y tampoco porque ya estemos completamente preparadas para ello. Una nunca está completamente preparada, sino porque algo nos espera en el lindero del bosque y nuestro destino es ir en su encuentro. Guillaume Apollinaire escribió: los llevamos al borde del abismo y les ordenamos que volaran. Ellos no se movieron. Volad, les dijimos, pero ellos no se movieron. Los empujamos hacia el abismo y entonces volaron. Es frecuente que las mujeres teman dejar morir la vida demasiado cómoda y demasiado segura. A veces una mujer se ha recreado en la protección de la madre demasiado buena y desea seguir igual por tiempo indefinido. Pero seguramente está dispuesta a sentirse angustiada alguna vez, pues de otro modo se hubiera quedado en el nido. A veces, una mujer teme quedarse sin seguridad o sin certidumbre, aunque solo sea por muy breve tiempo. Tiene más pretextos que pelos tienen los perros. Pero es necesario que se lance y se mantenga firme sin saber lo que ocurrirá a continuación. Solo así podrá recuperar su naturaleza instintiva. Otras veces la mujer se siente atada por el hecho de ser la madre demasiado buena para otros adultos que se han agarrado a sus tetas y no están dispuestos a permitir que ella los abandone. En este caso, la mujer tiene que propinarles una patada con la pata trasera y seguir su camino. Y por supuesto que, entre otras cosas, la psique soñadora compensa todo aquello que el ego no quiere o no puede reconocer. Los sueños de una mujer durante esta lucha están llenos, en contrapartida, de persecuciones, callejones sin salida, coches que no se ponen en marcha, embarazos incompletos y otros símbolos que representan el estancamiento de la vida. En su fuero interno, la mujer sabe que el hecho de ser demasiado dulce durante demasiado tiempo equivale a estar un poco muerta. Por consiguiente, el primer paso consiste en desprendernos del resplandeciente arquetipo de la siempre dulce y demasiado buena madre de la psique. Así pues, dejamos la teta y aprendemos a cazar. Una madre salvaje está esperando para enseñarnos. Pero, entre tanto, la segunda tarea consiste en conservar la muñeca en nuestro poder hasta que hayamos aprendido cuáles son sus aplicaciones. Segunda tarea: dejar al descubierto la tosca sombra. En esta parte del cuento, la podrida familia putativa irrumpe en el mundo de Basalisa y empieza a amargarle la vida. Las tareas de esta fase son: aprender de una manera todavía más consciente a soltar a la madre excesivamente positiva, descubrir que el hecho de ser buena, dulce y amable no permite alcanzar la felicidad en la vida. Basalisa se convierte en una esclava, pero eso no le sirve de nada. Experimentar directamente la oscuridad de la propia naturaleza y concretamente los aspectos excluyentes, envidiosos y explotadores del yo, la madrastra y las hermanas. Reconocerlo de manera inequívoca. Establecer las mejores relaciones posibles con las peores partes de una misma. Permitir que crezca la tensión entre aquella que la mujer está aprendiendo a ser y la que realmente es. Y, finalmente, ir permitiendo que muera el viejo yo y nazca el nuevo yo intuitivo. La madrastra y las hermanastras representan los elementos subdesarrollados, pero provocadoramente crueles de la psique. Se trata de los elementos de dos, es decir, de sombra. Son los aspectos de la personalidad que se consideran indeseables o inútiles y que por esta razón se relegan a las tinieblas. Por otra parte, el oscuro material negativo,
El que con tanto afán se dedica a destruir u obstaculizar la nueva vida también puede utilizarse en beneficio propio, tal como veremos más adelante. Cuando estalla y nosotras identificamos finalmente sus aspectos y sus orígenes, adquirimos más fuerza y sabiduría. En esta fase de la iniciación, una mujer se siente acosada por las mezquinas exigencias de su psique que la exhortan a acceder a cualquier cosa que deseen los demás. Pero el cumplimiento de las exigencias ajenas da lugar a una terrible comprensión de la que todas las mujeres tienen que tomar nota. La comprensión de que el hecho de ser nosotras mismas hace que muchos nos destierren y de que el hecho de acceder a las exigencias de los demás hace que nos desterremos de nosotras mismas. La tensión es un tormento y se tiene que resistir, pero la elección está muy clara. Vasalisa se ve privada de cualquier tipo de privilegio, pues hereda y es heredada por una familia que no puede comprenderla ni apreciarla. Por lo que a ellos respecta, es innecesaria. La odian y la insultan, la tratan como a la forastera, la indígena de confianza. En los cuentos de hadas, el papel del forastero o del proscripto suele estar representado por el personaje que está más profundamente relacionado con la naturaleza sabia. La madrastra y las hermanastras pueden interpretarse como unas criaturas colocadas en la psique de la mujer por la cultura en la que ésta pertenece. La familia putativa de la psique es distinta a la de la familia del alma, pues pertenece al superego, el aspecto de la psique que está estructurado de acuerdo con las expectativas, saludables o no, que tiene cada sociedad, en particular con respecto a las mujeres. Estos estratos y estas exigencias culturales, es decir, el superego, no son percibidos por las mujeres como algo que emana de la psique del yo emocional, sino como algo procedente del exterior, de otra fuente que no es innata. Los estratos del superego cultural pueden ser muy positivos o muy perjudiciales. La familia putativa de Vasalisa es un ganglio intrapsíquico que pinza el nervio vital de la vida. La madrastra y las hermanastras entran en escena como un coro de viejas brujas que la pinchan diciendo: no lo vas a poder hacer, no vales lo bastante, no tienes el valor suficiente, eres estúpida, sosa y vacía. No tienes tiempo, solo sirve para cosas sencillas. Tienes una capacidad limitada, déjalo mientras puedas. Pero, puesto que todavía no es plenamente consciente de sus facultades, Vasalisa permite que este mal ponga obstáculos a su cabo salvavidas. Lo mismo nos ocurre a nosotras. Vemos en el cuento que la intuición que tiene Vasalisa de lo que está ocurriendo a su alrededor es muy vaga y que el padre de la psique tampoco se da cuenta del ambiente hostil que lo rodea. Él también es demasiado bueno y carece de desarrollo intuitivo. Es curioso observar que las hijas de padres ingenuos suelen tardar más en despertar. Nosotras también estamos pinzadas cuando la familia putativa que llevamos dentro o que nos rodea nos dice que no servimos para nada e insiste en que nos centremos en nuestros defectos en lugar de fijarnos en la crueldad que se arremolina a nuestro alrededor, tanto si ésta emana de nuestra psique como si emana de la cultura a la que pertenecemos. No obstante, para poder ver algo necesitamos intuición y fuerza para resistir lo que vemos. Es posible que, como Vasalisa, tratemos de ser amables en lugar de ser astutas. Es posible que nos hayan enseñado a apartar a un lado la aguda perspicacia para poder llevarnos bien con la gente. Sin embargo, la recompensa que recibimos a cambio de ser amables en circunstancias opresivas consiste en una intensificación de los malos tratos. Aunque una mujer piense que el hecho de ser ella misma le granjeará la hostilidad de los demás, esta tensión psíquica es precisamente lo que necesita para poder desarrollar el alma y crear un cambio. Por eso la madrastra y las hermanastras deciden enviar lejos a Vasalisa,
pensando en su fuero interno. Vete al bosque, Vasalisa, vete a ver a Baba Yaga y si sobrevives, jajaja, cosa que no ocurrirá, puede que te aceptemos. Se trata de una idea de importancia decisiva, pues muchas mujeres se quedan atascadas a medio camino de este proceso de iniciación, como si estuvieran medio dentro y medio fuera del aro, a pesar de la existencia del depredador natural de la psique que dice, muérete, déjalo, y ¿por qué no te rindes? De una manera prácticamente automática, la cultura en la que vive una mujer y la familia en la que creció pueden intensificar dolorosamente este natural pero moderado aspecto negativo de la psique. Por ejemplo, las mujeres que se han criado en familias que no aceptan sus cualidades se lanzan una y otra vez al cumplimiento de impresionantes hazañas, sin saber por qué. Experimentan la necesidad de tener 3 doctorados universitarios, colgar boca abajo desde la cumbre desde el Everest o llevar a cabo toda suerte de arriesgadas y costosas proezas que les ocupan mucho tiempo para demostrar su valía en su familia. ¿Ahora me aceptás? ¿No? Muy bien, pues suspiro, ahora veráis. El ganglio de la familia putativa nos pertenece, cualquiera que sea el medio a través del cual lo hayamos recibido, y nuestra obligación es deshacernos de él con autoridad. Sin embargo, sabemos que, para que esta profunda tarea pueda seguir adelante, el hecho de tratar de demostrar la propia valía al coro de celosas brujas es inútil, y tal como veremos más adelante, incluso obstaculiza la iniciación. Vasalisa cumple sus tareas cotidianas sin quejarse. El hecho de someterse puede parecer una heroicidad, pero en realidad provoca más presiones y conflictos entre las dos naturalezas contrarias, la demasiado buena y la demasiado exigente, tal como ocurre con el conflicto entre el hecho de someterse a los deseos de los demás y el de ser una misma. Esta presión conduce a un buen final. La mujer que se debate entre ambas cosas va por buen camino, pero tiene que dar los pasos que todavía le quedan. En el cuento, las parientes putativas exprimen hasta tal punto la naciente psique que a causa de sus intrigas el fuego se apaga. En este momento, una mujer empieza a desorientarse. Puede que tenga frío, se sienta sola y esté dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar el fuego. Esta es justo la sacudida que necesita la mujer demasiado amable para poder proseguir su camino hacia su propio poder. Vasalisa tiene que conocer a la gran bruja salvaje porque necesita pegarse un buen susto. Tenemos que abandonar el coro de los destructores y adentrarnos en el bosque. No podemos quedarnos y marcharnos al mismo tiempo. Vasalisa, como nosotras, necesita una luz que la ayude a distinguir entre lo que es bueno para ella y lo que no. No podrá desarrollarse mientras siga siendo la criada de todo el mundo. Las mujeres que tratan de ocultar sus más profundos sentimientos se están matando. El fuego se apaga. Es como una dolorosa forma de cese temporal de las funciones vitales. Pero al mismo tiempo, y quizás con una cierta crueldad, el hecho de que el fuego se apague ayuda a Vasalisa a salir de su sumisión y la induce a morir a su antigua vida y entrar temblando en una nueva vida basada en una clase más antigua y más sabia de conocimiento interior. Tercera tarea: navegar a oscuras. En esta parte del cuento, el legado de la madre muerta, la muñeca, guía a Vasalisa a través de la oscuridad hasta la casa de Baba Yaga. Las tareas psíquicas de esta fase: acceder a adentrarse en el lugar de la profunda iniciación, entrar en el bosque, y empezar a experimentar el nuevo numen de la posesión de la capacidad intuitiva, percibido por la mujer como peligroso. Aprender a desarrollar la percepción del misterioso inconsciente y confiar exclusivamente en los propios sentidos internos. Aprender el camino de regreso a la casa de la madre salvaje, siguiendo las instrucciones de la muñeca. Aprender a alimentar la intuición, dar de comer a la muñeca. Dejar que la frágil doncella
ignorante se muera un poco más. Desplazar el poder de la muñeca, es decir, a la intuición. La muñeca de Basalisa procede de las reservas de la vieja madre salvaje. Las muñecas son uno de los simbólicos tesoros de la naturaleza instintiva. En el caso de Basalisa, la muñeca representa la vidita, la fuerza vital instintiva, feroz y resistente. Por muy grande que sea el embrollo en el que nos encontremos, ésta sigue viviendo oculta en nuestro interior. A lo largo de muchos siglos, los seres humanos han experimentado la sensación de que las muñecas irradian no solo santidad, sino también mana, una impresionante e irresistible presencia que actúa sobre las personas, provocando en ellas un cambio espiritual. Por ejemplo, entre los curanderos rurales, la raíz de la mandragora es alabada por su parecido con el cuerpo humano, pues tiene unos apéndices en forma de brazos y piernas y una nudosa protuberancia en forma de cabeza. Dicen que posee un gran poder espiritual. Se cree que los que hacen los muñecos le infunden vida. Algunos se utilizan en rituales, ceremonias, ritos de vudú, hechizos amorosos y maldades de todo tipo. Cuando yo vivía entre la cuna de las islas situadas frente a la costa de Panamá, las figurillas de madera se utilizaban como símbolos de autoridad para recordarle a uno el propio poder. Los museos de todo el mundo están llenos a rebosar de ídolos y figurillas hechas de arcilla, madera y metales. Las figurillas del Paleolítico y del Neolítico son muñecos. Las galerías de arte están llenas de muñecos. En el arte moderno, las momias de tamaño natural de Segal envueltas en gasas son muñecos. Desde muy antiguo, entre los miembros de las familias reales se han venido regalando muñecos como señal de buena voluntad. En las iglesias rurales de todo el mundo hay muñecos que son imágenes de santos. A las imágenes de los santos no solo se las baña con regularidad y se las viste con prendas confeccionadas a mano, sino que incluso se las saca de paseo para que contemplen el estado de los campos y de la gente e intercedan en el cielo en favor de los seres humanos. El muñeco es el simbólico homunculus, el símbolo de lo luminoso que se oculta en los seres humanos, un pequeño y resplandeciente facsímil del yo original. Exteriormente no es más que un muñeco, pero en realidad representa un minúsculo fragmento de alma que contiene toda la sabiduría del yo espiritual. En la muñeca está la voz, en diminutivo, de la vieja, la que sabe. El muñeco está relacionado con los símbolos del duende, el trasgo, el gnomo, el hada y el enano. En los cuentos de hadas estos representan un profundo latido de sabiduría dentro de la cultura de la psique. Son las criaturas que llevan adelante la prudente obra interior y que jamás se cansan. La psique actúa incluso cuando dormimos, muy especialmente cuando dormimos, e incluso cuando no somos plenamente conscientes de lo que hacemos. De esta manera, la muñeca representa el espíritu interior de las mujeres, la voz de la razón interior, de la sabiduría y la conciencia interiores. La muñeca es como el pajarillo de los cuentos de hadas que aparece y habla en susurros al oído de la heroína, el que revela la existencia del enemigo interior y dice lo que hay que hacer. Esta es la sabiduría del homunculus, el pequeño ser que llevamos dentro. Es nuestro socorredor invisible, pero siempre accesible. La mayor bendición que una madre puede dar a una hija es en el sentido cierto de la veracidad de su propia intuición. La intuición se transmite de progenitor a hijo con la mayor sencillez posible. Has juzgado muy bien. ¿Qué crees tú que hay detrás de todo eso? Más que definir la intuición como una especie de imperfecta rareza irracional, podríamos definirla como la auténtica voz del alma. La intuición percibe el camino que hay que seguir para poder sacar el mayor provecho posible de una situación. Tiene instinto de conservación, capta los motivos y la intención subyacente y opta por aquello que causará la menor fragmentación posible en la psique.
En el cuento de hadas el proceso es muy similar. La madre de Vasalisa le hace un extraordinario regalo a su hija, uniéndola con la muñeca. La unión con la propia intuición fomenta una serena confianza en ella, ocurra lo que ocurra. Cambia la actitud de la mujer, haciéndola pasar de un lo que sea sonará a un voy a ver todo lo que hay que ver. ¿Qué utilidad tiene esta intuición salvaje para las mujeres? Como el lobo, la intuición tiene garras que abren las cosas y las inmovilizan. Tienen ojos que pueden ver a través de los escudos protectores de las personas y orejas que oyen más allá del alcance del oído humano. Con estas formidables herramientas psíquicas, la mujer adquiere una astuta e incluso precognitiva conciencia animal que intensifica su feminidad y agudiza su capacidad de moverse confiadamente en el mundo exterior. Ahora Vasalisa va en busca de unas brasas para volver a encender el fuego. Cruza el bosque en medio de la oscuridad y lo único que puede hacer es prestar atención a la voz interior de la muñeca. Está aprendiendo a confiar en esta relación y está aprendiendo además otra cosa, a alimentar a la muñeca. ¿Qué hay que darle de comer a la intuición para que esté debidamente alimentada y responda a nuestra petición de explorar lo que nos rodea? Se le da de comer vida, prestándole atención. ¿De qué sirve una voz sin un oído que la reciba? ¿De qué sirve una mujer en la selva de la megápolis o de la vida cotidiana si no puede oír y fijarse de la voz de la que sabe? He oído decir a las mujeres, no 100, sino 1000 veces, sé que hubiera tenido que fiarme de mi intuición. Intuí que no debería haber hecho tal cosa o tal otra, pero no hice caso. Alimentamos al profundo yo intuitivo, prestándole atención y siguiendo sus consejos. Es un personaje por derecho propio, un mágico ser del tamaño de una muñeca que habita en la tierra psíquica del interior de la mujer. Si el músculo no se ejercita, al final se debilita. A la intuición le ocurre exactamente lo mismo. Sin alimento, sin ejercicio, se atrofia. El alimento de la muñeca es un ciclo esencial del arquetipo de la mujer salvaje, la guardiana de los tesoros ocultos. Vasalisa alimenta a la muñeca de dos maneras. Primero con un trozo de pan, un trozo de vida para su nueva aventura psíquica, y después encontrando el camino de la casa de la vieja madre salvaje, la Baba Yaga. Si prestamos atención a la muñeca, en cada curva y en cada encrucijada, la muñeca indica por dónde se va a casa. Nosotras, como Vasalisa, fortalecemos nuestro vínculo con nuestra naturaleza intuitiva prestando atención a nuestro interior a cada vuelta del camino. ¿Tengo que ir por aquí o por allí? ¿Tengo que quedarme o me tengo que ir? ¿Tengo que resistir o ser flexible? ¿Tengo que huir o acercarme? ¿Esta persona, este acontecimiento, está arriesgada, empresa, es verdadera o falsa? A menudo la ruptura del vínculo entre la mujer y su intuición salvaje se interpreta erróneamente como una ruptura de la intuición. Pero no es así. No es la intuición la que se rompe, sino más bien el don matrilineal de la intuición. La transmisión de la confianza intuitiva entre una mujer y todas las mujeres de su linaje que la han precedido. En este largo río de mujeres que se ha represado. Como consecuencia de ello, cabe la posibilidad de que la comprensión de la sabiduría intuitiva de una mujer se debilite, pero se puede recuperar y volver a manifestar plenamente por medio del ejercicio. Las muñecas se utilizan como talismanes. Los talismanes son recordatorios de lo que se siente, pero no se ve, de lo que es así, pero no resulta obvio con carácter inmediato. El numen talismánico de la imagen de la muñeca nos recuerda, nos dice y prevé las cosas. Esta función intuitiva pertenece a todas las mujeres.
Es una receptividad masiva y fundamental, no una receptividad como la que antiguamente se enseñaba en la psicología tradicional, es decir, la de un recipiente vacío, sino una receptividad que consiste en tener acceso inmediato a una profunda sabiduría que llega hasta los mismísimos huesos de las mujeres. Cuarta tarea: el enfrentamiento con la bruja salvaje. En esta parte del cuento, Vasalisa se enfrenta cara a cara con la bruja salvaje. Las tareas de este encuentro son las siguientes: poder resistir la contemplación del rostro de la temible diosa salvaje sin temblar, es decir, poder enfrentarse con la imago de la madre feroz, la reunión con la Baba Yaga. Familiarizarse con el arcano, lo extraño, la otredad de lo salvaje, vivir durante algún tiempo en la casa de Baba Yaga. Incorporar a nuestras vidas algunos de sus valores, convirtiéndonos con ello en unos seres un poco raros en el buen sentido, comiendo su comida. Aprender a enfrentarnos con un gran poder, con el que los demás y posteriormente con el nuestro. Dejar que muera un poco más la frágil niña demasiado dulce. Baba Yaga vive en una casa que se levanta sobre unas patas de gallina y que gira y da vueltas siempre que le apetece. En los sueños, el símbolo de la casa representa la organización del espacio psíquico en el que habita una persona, tanto a nivel consciente como inconsciente. Por una curiosa ironía, si este cuento fuera un sueño equilibrador, la extraña casa significaría que la persona, en este caso Vasalisa, es demasiado anodina y vulgar y necesita girar y dar vueltas para averiguar qué tal sería bailar como una gallina loca de vez en cuando. Vemos por tanto que la casa de la Yaga pertenece al mundo instintivo y que Vasalisa necesita aumentar la presencia de este elemento en su personalidad. Esta casa camina con sus patas de gallina y evoluciona en una especie de danza saltarina. La casa está viva y rebosa de entusiasmo y de alegría vital. Estos atributos son los principales fundamentos de la psique arquetípica de la mujer salvaje. Una gozosa y salvaje fuerza vital en la que las casas bailan, los objetos inanimados como los almarices vuelan como los pájaros. La vieja puede practicar la magia y nada es lo que parece, aunque sea en buena parte mucho mejor de lo que se parecía al principio. Vasalisa empezó con lo que podríamos llamar una personalidad exterior insípida y aplanada. Esta hipernormalidad se va apoderando poco a poco de nosotras hasta hacer que nuestra vida se convierta en algo rutinario, en una existencia exámine sin que nosotras lo queramos realmente. Esto fomenta que no se preste atención a los dictados de la intuición, lo que a su vez conlleva una falta de iluminación psíquica. Por consiguiente, tenemos que hacer algo, tenemos que adentrarnos en el bosque, ir en busca de la temible mujer para evitar que algún día, bajando por la calle, se abra una tapa de alcantarilla y algo inconscientemente nos agarre y nos sacuda como un trapo, alegremente o no, más bien no, aunque siempre con buena intención. La entrega de la muñeca intuitiva por parte de la dulce madre inicial queda incompleta sin las pruebas a que nos somete la vieja salvaje y sin las tareas que ésta nos encomienda. Baba Yaga es el tuétano de la psique instintiva e integrada. Lo deducimos de lo que ella sabe acerca de todo lo que ha ocurrido anteriormente. Sí, dice cuando llega Vasalisa, te conozco y conozco a los tuyos. Además, en sus encarnaciones como Madre de los Días y Madre Nix, Madre Noche, una diosa de la vida, muerte, vida, la vieja Baba Yaga es la guardiana de los seres celestes y terrestres. El día, el sol naciente y la noche. Lo llama mi día, mi noche. Baba Yaga es temible, pues representa al mismo tiempo el poder de la aniquilación y el poder de la fuerza vital. Contemplar su rostro es contemplar la vagina dentata,
unos ojos de sangre, el recién nacido perfecto y las alas de los ángeles, todo de golpe. Y Vasalisa permanece allí y acepta a esta salvaje divinidad materna con su sabiduría, sus verrugas y todo lo demás. Una de las facetas más extraordinarias de la llagá descrita en este cuento es el hecho de que, a pesar de sus amenazas, es justa. No le hace daño a Vasalisa siempre y cuando ésta la respete. El respeto en presencia del poder es una lección esencial. Una mujer tiene que ser capaz de permanecer en presencia del poder, pues, al final, una parte de este poder será suya. Vasalisa se enfrenta a Baba Yaga sin servilismo y jactancia o bravuconería, y tampoco huye o se esconde. Se presenta honradamente tal como es. Muchas mujeres se están recuperando de sus complejos de amabilidad desmesurada, en los que cualquiera que fueran sus sentimientos y quienquiera que las atacara, ellas reaccionaban con una dulzura rayana en la adulación. Pero, aunque de día sonrieran amablemente, de noche enseñaban los dientes como fieras, pues la llaga de sus psiques estaba pugnando por manifestarse. Esta exagerada amabilidad y este afán de acomodarse a los deseos de los demás suelen producirse cuando las mujeres temen desesperadamente ser privadas de sus derechos o ser consideradas innecesarias. Dos de los más conmovedores sueños que he oído en mi vida los tuvo una joven que necesitaba ser menos sumisa. En el primero de ellos heredaba un álbum de fotos especial en que figuraban unas fotografías de la madre salvaje. Se puso muy contenta hasta que a la semana siguiente soñó que abría un álbum parecido y veía una vieja horrible mirándola fijamente. La bruja tenía unos dientes cubiertos de musgo y le bajaba por la barbilla un hilillo de negro jugo de betel. Este sueño es típico de las mujeres que se están recuperando de su excesiva dulzura. El primer sueño revela un lado de la naturaleza salvaje, el benévolo y generoso, todo lo que está bien en su mundo personal. Sin embargo, cuando aparece la mujer salvaje con los dientes cubiertos de musgo, entonces, aparece. No, ¿nos podríamos dejarlo para más tarde? La respuesta es no. El inconsciente, con su habitual brillantez, muestra a la soñadora una nueva forma de vivir que no es simplemente la sonrisa de dos dientes frontales de la mujer demasiado amable. Enfrentarnos con este salvaje poder creador que llevamos dentro significa tener acceso a la miríada de rostros de lo femenino subterráneo. Estos son innatos en nosotras y podemos habitar en los que nos sean más útiles en los distintos momentos. En este drama de la iniciación, Baba Yaga es la naturaleza instintiva disfrazada de bruja. Al igual que la palabra salvaje, la palabra bruja posee un matiz peyorativo, pero hace tiempo era un calificativo que se aplicaba a sanadoras, tanto jóvenes como viejas, en la época en la que la imagen religiosa monoteísta aún no se había impuesto a las antiguas culturas panteístas que entendían la divinidad a través de múltiples imágenes religiosas del universo y todos sus fenómenos. Pero aún así, la bruja, la naturaleza salvaje y cualquier otra criatura u otro aspecto integral que la cultura considera desagradables son en la psique de las mujeres unos elementos muy positivos que a menudo éstas necesitan recuperar y sacar a la superficie. Buena parte de la literatura acerca del tema del poder femenino afirma que los hombres temen este poder. Madre de Dios, siento deseos de exclamar. Hay muchas mujeres que también temen el poder femenino, pues los viejos atributos y las fuerzas femeninas son muy amplios y son un efecto impresionantes. Se comprende que la primera vez que se enfrentan cara a cara con los viejos poderes salvajes, tanto los hombres como las mujeres los miren con inquietud y den media vuelta.
y que lo único que veamos de ellos sean el en vez de las pezuñas y las atemorizadas colas de lobo volando al viento. Para que los hombres puedan aprender a resistirlo, está clarísimo que las mujeres tienen que aprender a resistirlo. Para que los hombres puedan comprender a las mujeres, éstas les tendrán que enseñar las configuraciones del femenino salvaje. Para ello, la función soñadora de la psique conduce por la noche a la Yagá y a todas sus huestes directamente a los dormitorios de las mujeres durante el sueño. Con un poco de suerte, la Yagá dejará sus grandes y anchas huellas en la alfombra al lado de nuestra cama. Vendrá a contemplar a aquellas que no la conocen. Cuando llegamos tarde a nuestra iniciación, se pregunta ¿por qué no vamos a visitarla? Y es ella la que viene a visitarnos por la noche durante el sueño. Una mujer a quien yo traté veía en sus sueños a unas mujeres vestidas con unos camisones hechos jirones, comiendo cosas que jamás se hubiera podido encontrar en el menú de un restaurante. Otra mujer soñaba con una anciana que, bajo la apariencia de una vieja bañera con patas en formas de garras, hacía vibrar sus cañerías y amenazaba con reventarlas a no ser que la soñadora derribara una pared para que ella pudiera ver. Una tercera mujer soñaba que era una de las 3 componentes de un grupo de 3 ancianas ciegas, solo que ella perdía constantemente el carné de conducir y tenía que abandonar constantemente el grupo para buscarlo. En cierto sentido se podría decir que tenía dificultades para identificarse con las 3 parcas, las fuerzas que presiden la vida y la muerte en la psique. Pero con el tiempo ella también aprendió a resistir y a no apartarse de lo que tanto miedo le daba al principio, es decir, su propia naturaleza salvaje. Todas estas criaturas de los sueños le recuerdan a la soñadora su yo elemental, el yo de la Yagá, el enigmático y profundo poder de la madre de la vida, muerte, vida. Sí, estamos diciendo que ser yagaístas es bueno y tenemos que resistirlo. Ser fuerte no significa tener músculos y hacer flexiones. Significa afrontar la propia luminosidad sin huir, viviendo activamente con la naturaleza salvaje, cada una a su manera. Significa poder aprender, poder resistir lo que sabemos. Significa resistir y vivir. Quinta tarea: el servicio a lo irracional. En esta parte del cuento, Basalisa le ha pedido fuego a Baba Yagá y la Yagá accede a dárselo, pero solo en el caso de que a cambio ella se preste a hacerle algunas tareas domésticas. Las tareas psíquicas de esta fase de aprendizaje son las siguientes: quedarse con la bruja, aclimatarse a los grandes poderes salvajes de la psique femenina, comprender su poder, el propio poder, y el de las purificaciones interiores, limpiar, clasificar, dar de comer, construir energías e ideas, lavar la ropa de la Baba Yagá, guisar para ella, limpiarle la casa y clasificar los elementos. No hace mucho tiempo, las mujeres mantenían una estrecha relación con los ritmos de la vida y de la muerte. Aspiraban al intenso olor a hierro de la sangre fresca del parto y lavaban también los cuerpos medio fríos de los muertos. La psique de las mujeres modernas, sobre todo de las que pertenecen a las culturas industriales y tecnológicas, se ven privadas a menudo de estas benditas y fundamentales experiencias de transmisión directa. Pero hay un medio para que la novata participe plenamente de los delicados aspectos de los ciclos de la vida y la muerte. Baba Yagá, la madre salvaje, es la maestra a la que podemos recurrir en estas cuestiones. Ella enseña cómo ordenar la casa del alma. Infunde en el ego un orden alternativo, en el que la magia pueda ocurrir, la alegría es posible, el apetito permanece intacto y las tareas se llevan a cabo con placer. Baba Yagá es el modelo de la fidelidad al yo. Enseña la muerte y la renovación. En el cuento, le enseña a Basalisa a cuidar de la casa psíquica de lo femenino salvaje. La colada de Baba Yagá es un símbolo extraordinario.
en los países arcaicos, todavía en la actualidad, para lavar la ropa hay que bajar al río. Y allí se hacen las abluciones rituales que la gente lleva haciendo desde tiempos inmemoriales para renovar la ropa. Es un símbolo espléndido de la purificación de toda la orientación de la psique. En la mitología, el lienzo tejido es obra de las madres de la vida, muerte, vida. Por ejemplo, en el viejo continente tenemos a las tres parcas, Cloto, Laquesis y Átropo. En el nuevo continente tenemos a las Naye Asna, la mujer araña, que regaló el don del tejido a los Diné, los navajos. Estas madres de la vida, muerte, vida enseñan a las mujeres la sensibilidad necesaria para identificar lo que tiene que morir y lo que tiene que vivir, lo que se tiene que quedar y lo que se tiene que tejer. En el cuento, Baba Yaga encarna a Vasalisa a hacer la colada para que este tejido, estos dibujos que conoce la diosa de la vida, muerte o vida, salgan al exterior y afloren en la conciencia para transmitirlos, lavarlos y renovarlos. Lavar algo es un ritual de purificación eterno. Significa no solo purificar, sino también, como el bautismo, del latín baptisma, ablución, inmersión, empapar, impregnar de numen espiritual y misterio. En el cuento, la colada es la primera tarea. Significa tensar de nuevo lo que se había aflojado con el uso. Las prendas de vestir son como nosotras. Se siguen lavando hasta que nuestras ideas y nuestros valores se aflojan con el tiempo. La renovación, la vivificación tiene lugar en el agua, en el redescubrimiento de lo que realmente consideramos verdadero, de lo que realmente consideramos sagrado. En el simbolismo arquetípico, las prendas de vestir representan la persona, lo primero que los otros ven los demás. La persona es una especie de camuflaje que solo permite a los demás ver de nosotros lo que nosotros queremos que vean y nada más. Pero la persona tiene también otro significado más antiguo, el que se encuentra presente en todos los ritos mesoamericanos y que tan bien conocen las cantadoras, cuentistas y curanderas. La persona no es una simple máscara detrás de lo que a uno se oculta, sino una presencia que eclipsa la personalidad exterior. En este sentido, la persona o máscara es un signo de categoría, virtud, carácter y autoridad. Es el significador exterior, la exhibición externa de dominio. Me encanta esta tarea de iniciación que exige a la mujer purificar las personas, las prendas de la autoridad de la gran llaga del bosque. Lavando la ropa de la llaga, la mujer verá cómo se cosen las costuras de la persona y qué patrones siguen los vestidos. Y no tardará en tener algunas de estas personas en su armario, entre otras, que ha confeccionado a lo largo de toda su vida. Se comprende fácilmente que los signos de poder y de autoridad de la llaga, sus prendas de vestir, estén hechas tal como es ella desde un punto de vista psicológico, fuerte y resistente. Lavar su ropa es una metáfora a través de la cual aprendemos a presenciar, examinar y asumir esta combinación de cualidades. Aprendemos a clasificar y remendar y renovar la psique instintiva por medio de una purificación, un lavado, una purificación de las fibras del ser. La siguiente tarea de Vasalisa es barrer la cabaña y el patio. En los cuentos de hadas de la Europa oriental, las escobas suelen estar hechas con ramas de árboles y arbustos, y a veces de raíces de plantas fibrosas. La misión de Vasalisa es pasar este objeto hecho con materia vegetal por los sucios de la casa y el patio con el fin de eliminar los desechos. La mujer sabia mantiene ordenado su ambiente psíquico y lo hace conservando la cabeza clara, conservando un espacio libre para su trabajo y esforzándose para llevar a feliz término sus ideas y proyectos.
A muchas mujeres dicha tarea les exige que cada día dejen libre un espacio para la meditación, un espacio para vivir que sea indiscutiblemente suyo y con papel, plumas, pinturas, herramientas, conversaciones, tiempo y libertades destinadas exclusivamente a este fin. Muchas de ellas adquieren este tiempo y ese lugar especial para que el trabajo a través del psicoanálisis, la contemplación, la meditación, la aceptación de la soledad y otras experiencias de descenso y transformación. Cada mujer tiene sus preferencias, su manera de hacer. Si la tarea se puede llevar a cabo en la cabaña de Baba Yaga, tanto mejor. Pero incluso el hecho de llevarla a cabo en las inmediaciones de la cabaña es mejor que lejos de ella. En cualquier caso, hay que ordenar la vida salvaje con regularidad. No es bueno acudir a ella un día o unos cuantos días al año. Pero, puesto que lo que barre basaliza es la cabaña de Baba Yaga, y puesto que se trata del patio de Baba Yaga, estamos hablando también de mantener claras y ordenadas las ideas insólitas. Entre estas ideas incluyen las que son poco habituales, las místicas, espirituales y extrañas. Barrer la casa significa no solo valorar la vida no superficial, sino también preocuparse por su limpieza. A veces las mujeres se hacen un lío con el trabajo espiritual y descuidan su arquitectura hasta el punto de que la maleza las invade. Poco a poco las estructuras de la psique se van llenando de malas hierbas hasta convertirse prácticamente en una ruina arqueológica oculta en el inconsciente de la psique. Un cíclico y decisivo barrido impedirá que esto ocurra. Cuando las mujeres limpian el espacio, la naturaleza salvaje se desarrolla mejor. Cuando queremos guisar para Baba Yaga, nos preguntamos literalmente, ¿cómo se da de comer a la Baba Yaga de la psique? ¿Qué se le da de comer a una diosa tan salvaje? En primer lugar, si alguien quiere guisar para la Yaga, tiene que encender el fuego. Una mujer tiene que estar dispuesta a arder al rojo vivo, a arder con pasión, a arder con palabras, con ideas, con deseo de cualquier cosa que ella aprecie sinceramente. Esta pasión es la que, de hecho, permite guisar lo que se guisa con las sólidas ideas originales de una mujer. Si alguien quiere guisar para la Yaga, tiene que procurar que debajo de la propia vida creativa haya un buen fuego. A casi todas nosotras nos irían mejor las cosas si nos acostumbráramos a vigilar el fuego que arde debajo de nuestro trabajo. Si vigiláramos con más detenimiento el proceso de cocción destinado a alimentar el yo salvaje. Demasiado a menudo nos apartamos de la olla, de la cocina. Nos olvidamos de vigilar, de añadir combustible y de remover. Pensamos erróneamente que el fuego y la cocción son como una de esas resistentes plantas de interior que pueden pasarse 8 meses sin agua antes de perecer, pero no es así. El fuego necesita, exige vigilancia, pues la llama se apaga fácilmente. Hay que dar de comer a la Yaga. El hecho de que pase hambre se paga muy duro. Por consiguiente, la elaboración de nuevos platos completamente originales, de nuevos rumbos, de compromisos con el propio arte y el propio trabajo, es lo que constantemente alimenta el alma salvaje. Esas mismas cosas alimentan a la vieja madre salvaje y le dan sustento a nuestra psique. Sin el fuego, nuestras grandes ideas, nuestros pensamientos originales y nuestros anhelos y aspiraciones no se podrían guisar y todo el mundo quedará insatisfecho. Por otra parte, cualquier cosa que hagamos complacerá a la madre salvaje y nos alimentará a todas, siempre y cuando tenga fuego. En el desarrollo de las mujeres, todas estas acciones domésticas, el guisar, el lavar, el barrer, cuantifican algo que rebasa los límites del ordinario. Todas estas metáforas ofrecen maneras de pensar, medir, alimentar, fortalecer, limpiar y ordenar la vida espiritual. Basaliza es iniciada en todas estas cosas y su intuición le ayuda a realizar las tareas. La naturaleza instintiva tiene la habilidad de medir las cosas a primera vista.
pesar en un instante, limpiar los desperdicios que rodean una idea, identificar la esencia de las cosas, infundirle vitalidad, guisar las ideas crudas y preparar comida para la psique. Vasalisa, por medio de la muñeca de la intuición, aprende a clasificar, comprender, organizar y mantener limpia y en orden la casa psíquica. Aprende, además, que la madre salvaje necesita mucho alimento para poder cumplir su función. A Baba Yaga no se la puede poner en régimen con una hoja de lechuga y una taza de café cargado. Si la mujer quiere estar cerca de ella, tiene que comprender que a la madre salvaje le apetecen ciertas cosas. Pero para poder mantener una relación con lo antiguo femenino hay que guisar mucho. Por medio de todas estas tareas, Baba Yaga enseña y Vasalisa aprende a no retroceder ante lo grande y poderoso, lo cíclico, lo imprevisto, lo inesperado, la vasta e inmensa escala del tamaño de la naturaleza, lo raro, lo extraño y lo insólito. Los ciclos femeninos, según las tareas de Vasalisa, son los siguientes: purificar los propios pensamientos y renovar regularmente los propios valores. Eliminar las tribalidades que ocupan la psique, barrer el propio yo, limpiar con regularidad los propios pensamientos y estados emocionales, encender un fuego duradero debajo de la vida creativa y guisar sistemáticamente ideas significa sobre todo guisar con originalidad mucha vida sin precedentes para poder alimentar relación entre la mujer y su naturaleza salvaje. Vasalisa, gracias al tiempo pasado al lado de la Yaga, asumirá finalmente una parte de los modos y el estilo de la Yaga, y nosotras también. Nuestra misión, a nuestra limitada manera humana, será ajustarnos a ella, y eso es lo que aprendemos a hacer, aunque nos sintamos al mismo tiempo intimidadas, pues en la tierra de Baba Yaga hay cosas que vuelan por el aire de noche y que despiertan de nuevo al rayar el alba, todas ellas llamadas y evocadas por la naturaleza instintiva salvaje. Están los huesos de los muertos que nos siguen hablando, están los vientos, los destinos y los soles, la luna y el cielo, y todo eso vive en el interior de su gran baúl. Pero ella mantiene el orden. El día sigue a la noche y una estación sigue a la otra. Baba Yaga no actúa al azar, es rima y razón. En el cuento, la Yaga descubre que Vasalisa ha terminado todas las tareas que se le han encomendado y se alegra, aunque también se decepciona un poco por el hecho de no poder regañar a la chica. Por consiguiente, para asegurarse de que Vasalisa no dé nada por descontado, Baba Yaga le dice: que hayas llevado a cabo el trabajo que te encomendé no significa que lo puedas volver a hacer. O sea que aquí tienes otro día de la tarea. A ver cómo te las arreglas, querida. De lo contrario, una vez más, gracias a la ayuda de la guía intuitiva, Vasalisa termina el trabajo y la Yaga le da a regañadientes y refunfuñando su aprobación. El tipo de aprobación que suelen dar las viejas que han vivido mucho tiempo y han visto muchas cosas que preferirían no haber visto, aunque se enorgullezcan en cierto modo de haberlo hecho. Sexta tarea: la separación entre esto y aquello. En esta parte del cuento, Baba Yaga impone a Vasalisa dos tareas muy difíciles. Las tareas psíquicas de una mujer son las siguientes: aprender a separar una cosa de la otra con el mejor criterio posible. Aprender a establecer sutiles distinciones de juicio, separando el maíz añublado del bueno y sacando las semillas de adormidera mezcladas con un montón de tierra. Observar el poder del inconsciente y su funcionamiento incluso cuando el ego no es consciente de ello. Los pares de manos que aparecen en el aire. Aprender algo más acerca de la vida, el maíz y la muerte, las semillas de adormidera. A Vasalisa se le pide que separe 4 sustancias, que aparte el maíz añublado del maíz bueno y que aísle las semillas de la adormidera de la tierra con la que están mezcladas.
La muñeca intuitiva consigue realizar ambas tareas. A veces, este proceso de clasificación se produce a un nivel tan profundo que apenas somos conscientes de él hasta que un día la clasificación a la que se refiere el cuento es a la que se produce cuando nos enfrentamos con un dilema o una pregunta, pero casi nada nos ayuda a resolverlo. Sin embargo, si lo dejamos reposar y regresamos más tarde, es posible que nos encontremos con una buena puerta allí donde antes no había nada. Si nos vamos a dormir, a ver qué soñamos. Puede que la vieja de los millones de años venga a visitarnos desde su tierra nocturna. A lo mejor nos traerá una solución o nos mostrará que la respuesta se encuentra debajo de la cama o en nuestro bolsillo, en un libro o detrás de la oreja. Se ha observado a menudo que una pregunta hecha antes de acostarse engendra con la práctica una respuesta al despertar. Hay algo en la psique, en la muñeca intuitiva, algo debajo, encima o en el inconsciente colectivo que clasifica el material mientras dormimos y soñamos. El hecho de confiar en esta cualidad también forma parte de la naturaleza salvaje. Simbólicamente, el maíz anublado posee un doble significado. En forma de licor, se puede usar como sustancia embriagadora o como medicamento. Hay un tipo de micosis llamado tizón, un hongo velloso y negruzco presente en el maíz anublado, que se considera alucinógeno. Varios estudiosos han formulado la hipótesis de que en los antiguos ritos griegos de la diosa Eleucina se consumían sustancias alucinógenas derivadas del trigo, la cebada, la dormidera o el maíz. Además, la clasificación del maíz que la Yagala exige a Basalisa está relacionada con la recolección de medicinas por parte de las viejas curanderas que hoy en día siguen desarrollando esta labor en todo el norte, centro y Sudamérica. Vemos también los antiguos remedios y tratamientos de la curandera en la semilla de adormidera, que es un soporífero y un barbitúrico, y también en la tierra que se lleva utilizando desde la más remota antigüedad y se usa todavía actualmente en emplastos y cataplasmas, en baños e incluso en determinadas circunstancias para su ingestión oral. Se trata de uno de los pasajes más deliciosos del cuento. El maíz bueno, el maíz anublado, las semillas de adormidera y la tierra son vestigios de la antigua botica curativa. Estas sustancias se utilizan como bálsamos, ungüentos, infusiones y emplastos para la aplicación de otras medicinas al cuerpo. Como metáforas, también son medicinas para la mente. Algunas alimentan, otras favorecen el descanso, otras provocan languidez y otras son estimulantes. Son facetas de los ciclos de la vida, muerte, vida. Baba Yaga no solo le pide a Basalisa que separe esto de aquello para establecer la diferencia entre cosas parecidas, como el verdadero amor del falso amor, la vida nutricia de la vida inútil, sino que además le pide que diferencie una medicina de otra. Como los sueños, que pueden interpretarse a nivel objetivo sin que pierdan su realidad subjetiva, estos elementos de las medicinas, alimento, también tienen un significado simbólico para nosotras. Como Basalisa, también tenemos que clasificar nuestros agentes curativos psíquicos. Clasificar incesantemente con el fin de comprender que el alimento de la psique es también una medicina para la psique y extraer la verdad y la esencia de todos estos agentes curativos para nuestro propio alimento. Todos estos elementos y estas tareas le enseñan a Basalisa la existencia de los ciclos de la vida, muerte, vida, y del toma y daca, del cuidado de la naturaleza salvaje. A veces, para aproximar a una mujer a esta naturaleza, le pido que cuide un jardín psíquico, o un jardín con barro, tierra, plantas y todas las cosas que rodean y ayudan y atacan. Y que se imagine que este jardín es la psique. El jardín es una conexión concreta con la vida y la muerte. Incluso se podría decir que existe una religión del jardín, pues este nos imparte unas profundas lecciones psicológicas y espirituales.
Cualquier cosa que le pueda ocurrir a un jardín le puede ocurrir también al alma y a la psique. Demasiada agua y demasiado poca, plagas, calor, tormentas, invasiones, milagros, muerte de las raíces, renacimiento, beneficios, curación, florecimiento, recompensas, belleza. Durante la vida del jardín, las mujeres llevan un diario en el que anotan todas las señales de aparición y desaparición de vida. Cada entrada crea un alimento psíquico. En el jardín aprendemos a dejar que los pensamientos, las ideas, las preferencias, los deseos e incluso los amores vivan y mueran. Plantamos, arrancamos, enterramos. Secamos semillas, las sembramos, las mojamos, las cuidamos y cosechamos. El jardín es una práctica de meditación en cuyo transcurso vemos cuándo es preciso que algo muera. En el jardín se puede ver llegar el momento tanto de la fructificación como de la muerte. En el jardín nos movemos, no contra, sino las inhalaciones y las exhalaciones de una más vasta naturaleza salvaje. A través de esta meditación reconocemos que el ciclo de la vida, muerte-vida es algo natural. Tanto la naturaleza que da vida como la que se enfrenta con la muerte están deseando nuestra amistad y nuestro eterno amor. En el transcurso de este proceso nos convertimos en algo análogo a lo salvaje cíclico. Tenemos capacidad para infundir energía y fortalecer la vida y también para apartarnos del camino de lo que se muere.